Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando estés viendo este video. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán, siguiendo aquí el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estar en la tercera parte del tema acerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una enseñanza que estamos trayendo, una enseñanza expositiva versículo a versículo en el libro de Apocalipsis, un libro que ha sido muy descuidado en nuestras iglesias, y el tema de la segunda venida de Cristo, un tema muy descuidado. Este es el séptimo video acerca del Apocalipsis, así que si no has visto los primeros, si este es el primero que vas a ver, te aconsejo que vayas a mi página de YouTube, Ricky Frontán, y ahí vas a poder ver desde la introducción al libro de Apocalipsis, vas a poder ver los primeros 6 versículos explicados de una manera expositiva. Así que te aconsejo que vayas y veas esos videos primero, para que así estés al tanto, tú sabes, y sepas todo el contexto que hemos estado enseñando. Ahora bien, nos quedamos en el último video, este es el tercer video, como dije, acerca del retorno de Cristo, en el capítulo 1, versículo 7. Y vamos a ver si el Señor permite y podemos terminar el tema en este video. Es algo muy profundo, que había tanto que sacar y tanto que explicar, pues que yo sabía que era imposible tocar el tema de la venida de Cristo solamente en un video. Pero bueno, Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En los mensajes anteriores, los videos anteriores, estuvimos explicando, dejando claro cómo el tema de la segunda venida de Cristo es un tema de esperanza. Es un tema de esperanza para la iglesia, especialmente en tiempos de persecución y de tribulación. Un mensaje de esperanza para todos los cristianos. Estuvimos explicando que la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia son un solo evento, no son dos eventos separados como algunos hermanos creen. En fin, aquí lo importante no es el cómo ni el cuándo, sino que tengamos la esperanza del retorno de Cristo, y en eso sí que estamos todos de acuerdo, y es lo que estamos enfatizando, aunque hemos explicado de acuerdo a la Escritura que cuando Cristo venga en su manifestación gloriosa va a ser para darle reposo a su iglesia, a sus santos. Va a ser el momento en que va a ser arrebatada la iglesia para recibirle en el aire. Explicamos todos esos versículos. Esa transformación en cuerpo glorificado va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Ya no va a haber más muerte una vez que Cristo arrebate su iglesia, que va a ser en el momento en que Él venga descendiendo de las nubes. Ya no va a haber más muerte. O sea, pero todo eso lo explicamos en detalles en el video anterior, así que te recomiendo, si no lo has visto, que veas ese video. Hoy en lo que nos vamos a concentrar más bien son en las implicaciones prácticas acerca de vivir con la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar en Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 2 al 3, donde dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esa manifestación de lo que hemos de ser va a ocurrir en el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo venga en su segunda venida. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, oiga bien, como explicamos anteriormente, no podemos separar la manifestación de Cristo del arrebatamiento de la iglesia. Son un solo evento, no son dos. Note lo que dice aquí el apóstol Juan. Él deja aquí claramente que no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque eso va a ocurrir, como leímos en Primera de Corintios capítulo 15, y como leímos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que habla del arrebatamiento de la iglesia y de la transformación. Eso va a ocurrir en el momento en que la iglesia sea arrebatada para recibir, no para irse con el Señor, sino para recibir al Señor en los aires. En ese momento es que seremos transformados, como dice aquí. Entonces en ese seremos manifestados cómo es que vamos a ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él.
nuevamente hay hermanos que piensan que la manifestación de Jesucristo es separada al arrebatamiento de la iglesia. Ellos dicen, no, la manifestación de Cristo es para el pueblo judío que tiene que esperarla, no la iglesia. Pero como hemos visto en el video anterior y vamos a ver en este video, no, la iglesia, el apóstol Pablo, la iglesia primitiva, estaba esperando la manifestación gloriosa de Cristo. No estaban esperando un arrebatamiento secreto, separado de la manifestación gloriosa. Yo sé que esto puede ser duro para algunos hermanos que están escuchando esto tal vez por primera vez y dice, bueno, pero qué disparate está diciendo este. No, no es disparate, esto fue la enseñanza de la iglesia por 19 siglos. Por 19 siglos, no es hasta el 1830 por este señor John Darby que en verdad surge la enseñanza, la nueva enseñanza de que la venida de Cristo se dividía en dos etapas. Anterior a eso no era una enseñanza de la iglesia, aún de los premilianistas. Si ellos creían que cuando Cristo viniera en su manifestación era cuando iba a ocurrir el arrebatamiento y todo. O sea, esa fue la enseñanza principal de la iglesia. Ahora bien, nosotros no basamos lo que creemos simplemente en la historia, sino que tenemos que tener el respaldo primeramente de la Escritura, porque hay herejías y enseñanzas muy antiguas que datan del primer siglo. Así que no necesariamente lo antiguo de una enseñanza la hace correcta. Pero también tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que poner en sospecha y duda una enseñanza que tardó más de 19 siglos en aparecer en la iglesia. Pero bueno, volviendo otra vez a Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 al 3. Vemos que el apóstol dice, sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, Jesucristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es en ese momento que nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, transformado, semejante al de Él. No es antes, es en la manifestación gloriosa de Cristo, cuando todo ojo le verá, como vemos en Mateo 24, después de la tribulación de aquellos días, o sea, cuando Él se manifieste en toda su gloria. Esa es la esperanza del creyente. Es en ese momento que seremos transformados y seremos, dice, semejantes a Él. Mis hermanos, mire, le estoy dando la cita, mírela con calma. Yo sé que tal vez esto para algunos hermanos, esto es algo nuevo. Inclusive pueden hasta acusar a uno de herejía, ¿no? Pero ¿qué herejía? No es ninguna herejía. Es lo que enseña la Biblia, es lo que creyeron los cristianos por más de 19 siglos. Ahora, mire cómo dice aquí, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Todo aquel que tiene esa esperanza del retorno de Cristo, de ver la manifestación gloriosa de Cristo, que vive a la expectativa de esa esperanza, dice, ¿qué produce eso en la vida del creyente? Dice, que se purifique a sí mismo. O sea, produce una vida de santidad. Cuando uno vive con esa esperanza, produce en nosotros una vida de santidad. O sea, nosotros tenemos que estar diariamente clamando, Señor, ven pronto. Cuando miramos las cosas que nos rodean alrededor, esta generación impía y perversa, donde le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, donde ahora se está promoviendo el pecado como un estilo de vida, como algo bueno. Usted ve a Hollywood y todos los noticieros estos, la prensa aplaudiendo todas estas pecados y poca vergüenza, y uno dice, Dios mío, pero ¿en qué va a parar todo esto? Donde cada día quieren quitarle más el derecho y la autoridad a los padres para que sea el gobierno quien adoctrine a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros niños en esa ideología de género. Cuando miramos todo esto, cuando miramos la impiedad, cuando miramos gobiernos como el de Venezuela, cuando miramos el rumbo que está cogiendo ahora España bajo ese gobierno de Sánchez, un gobierno socialista, comunista, cuando vemos estas cosas uno dice, Dios mío, cuando vemos los hermanos en Cuba, la situación que están pasando, la esperanza de nosotros es el retorno de Cristo. Y esa esperanza no es, oiga bien, la esperanza no es para nosotros ahora estar buscando quién es el anticristo, cuál es la marca de la bestia. Vamos a ver, a buscarla, a poner fecha
hacer cálculos para cuando Cristo viene. No, esa es la mentalidad errónea acerca del retorno de Cristo. La mentalidad correcta acerca del retorno de Cristo es una que produce esperanza, es una que nosotros viviendo a la luz de esa esperanza produce santidad, como dice, nos purifica, como dice Primera de Juan 3, del 2 al 3. En Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16, y estamos nuevamente en lo que produce las implicaciones prácticas acerca de esta doctrina y enseñanza del retorno de Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 16, vamos a ver que esto es un mandato, o sea, no es una opción, es un mandato, y no acatarlo es desobediencia directa al Señor. Mire cómo dice, Primera de Pedro 1, del 13 al 16, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, mi hermano, tenemos que, ¿verdad?, analizar, pensar esto, prepararnos mentalmente, estar claro en lo que es la doctrina de Cristo. Vuelvo y le digo, no es tanto el cómo y el cuándo, sino de que Él regresa. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Esto uno no puede estar así como, qué sé yo, como como abogado. No, esto tenemos que ser sobrios, mi hermano. Tenemos que ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nuevamente vea como la manifestación de Cristo es lo que esperaba la iglesia primitiva. Hay hermanos que dicen que la manifestación no es para la iglesia, que es para el pueblo judío. Pero aquí vemos claramente la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento es que la iglesia estaba esperando la manifestación, que es la manifestación de Cristo, que nosotros seremos semejantes y transformados a Él. No estamos negando el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia ocurre simultáneamente con la venida de Cristo, como explicamos en el video anterior. Cuando Cristo venga descendiendo, nosotros seremos arrebatados, transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibirle. No dice para irnos con Él, sino para recibirle en las nubes y regresar con Él a la tierra. Eso va de acuerdo, nuevamente, como expliqué en el video anterior, de acuerdo a la costumbre de los tiempos bíblicos, donde el pueblo salía a recibir cuando un rey o un príncipe regresaba de la guerra o de algún otro país, y salía el pueblo a recibirle fuera de la ciudad para entonces regresar con él a los festejos dentro de la ciudad. Tenemos que interpretar la Biblia de acuerdo a su contexto histórico, no de acuerdo al contexto del siglo XXI. Ahí es donde cometemos muchos errores. Ahora bien, note cómo dice, es un mandato, por tanto ceñid. Esto no es algo opcional. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. La única manera que podemos ser sobrios es teniendo un entendimiento claro de las Escrituras, qué es lo que la Biblia demanda de nosotros, cuál debe de ser la conducta de nosotros, cómo nosotros enfrentamos los problemas, cómo enfrentamos las tragedias, cómo enfrentamos las tentaciones, cómo reaccionamos cuando caemos o en pecado y somos derribados. Todo esto, tristemente, hoy en las iglesias no se habla mucho de esto. Se habla un evangelio prácticamente que no tiene que ver nada con la vida cotidiana. Y esto estoy hablando hasta iglesias que se llaman reformadas o iglesias hasta que se llaman de sana doctrina. O sea, no estoy hablando ya del falso evangelio de la prosperidad. Estoy hablando aún de iglesias que dicen tener, o por lo menos en doctrina, en las verdades fundamentales del evangelio están correctas, pero no predican un evangelio que se aplica a la vida cotidiana. No predican un evangelio que habla de cómo aplicar el evangelio en todas las áreas de nuestra vida, de cómo enfrentar los problemas a través del lente bíblico, cómo mirar todas las cosas que suceden a nosotros y a nuestro alrededor. Por eso es que dice que hay que ser sobrio, y dice y esperar. Note, esto es un mandato, nuevamente esto es un mandato, y esperar por completo en la gracia. En la gracia. ¿Qué significa gracia? Ya explicamos, algo inmerecido, algo que Dios nos da inmerecidamente. Esperad en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El reposo, como leímos en 2 Tesalonicenses capítulo 1, de los cristianos va a ser cuando Cristo sea
manifestado, no antes, eso sí, en 2 Tesalonicenses, perdón, capítulo 1 del 5 al 10, lo explicamos en el video anterior. Es cuando Cristo se manifiesta en gloria, que todo ojo le verá, es que nosotros, dice, es que en ese momento se nos traerá la gracia. Cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. En consecuencia a eso, ¿cómo es que tenemos que esperar? Cuando dice esperar por completo en la gracia, ¿cómo es que debemos esperar? Como dije, no es buscando a ver quién es el anticristo, no es buscando fechas a ver cuándo Cristo viene. No, así no es. Yo he hablado con personas que viven, y aquí veo videos constantemente y posteos de personas que constantemente buscando que si Rusia va a atacar, que si Magog, que si la marca de la bestia, que si el anticristo es Trump, que si el anticristo primero era Obama, que si el anticristo es el príncipe de Inglaterra, que si el anticristo es fulano de tal. No, la Biblia no nos manda eso. Así no es que tenemos que esperar la segunda venida de Cristo. Es viviendo en santidad. Mire, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No podemos conformarnos. Si yo antes era un mujeriego, yo no puedo seguir siendo mujeriego. Si usted era un homosexual, usted no puede seguir practicando la homosexualidad. Si usted era un borracho, un drogadicto, usted no puede seguir viviendo de la misma manera. Si usted estaba adicto a la pornografía, usted no puede seguir viviendo adicto a la pornografía. No, la Biblia dice claramente que el que practica el pecado es del diablo. O sea, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Esos eran los deseos de antes de venir a Cristo. Y tal vez son los deseos tuyos que me estás viendo si es que no estás en Cristo todavía. Esto no significa que una vez que uno venga a Cristo, esos deseos no van a venir. Note, sí van a venir. Sí van a venir las tentaciones. Estamos todavía en esta carne. En esta carne donde está todavía el residuo del pecado. Y aunque hemos sido libertados por Cristo de la esclavitud del pecado, todavía nos batallamos con él. Esa es la batalla que vemos que el apóstol Pablo tiene en Romanos 7, donde él dice: el bien que yo quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer eso es lo que hago. Y termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después al final dice: gracias a Dios, gracias doy a Cristo Jesús. O sea, entonces hay una batalla. El que no está en Cristo no tiene esa batalla. El que no está en Cristo vive conforme a los deseos pecaminosos de la carne. Si la carne dice: mira, ve pornografía, bueno, pues vamos a satisfacer esto viendo pornografía. Mira, emborráchate. Bueno, vamos a hablar del prójimo, vamos a chismearlo, como decimos en mi país, en Puerto Rico, vamos a bembetear del prójimo, del vecino, del hermano. Entonces se conforma a eso. Pero nosotros, la nueva criatura en Cristo, no podemos conformarnos a esos deseos que antes estábamos teniendo. Dice que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda, no es solamente los domingos en la iglesia, no es solamente el domingo, no, es de lunes, es una vez que salimos de la congregación, y es de lunes a sábado tenemos que vivir de una manera santa, no perfecta, porque nadie mientras esté en este cuerpo va a vivir una vida perfecta, pero una vida santa en toda vuestra manera de vivir. Eso incluye en tu familia, como esposo, como esposa, como hijo, como padre. Incluye tu vida en el trabajo, como empleado, como jefe. Incluye tu vida como ciudadano. Incluye tu vida a la hora de ejercer el voto en la política. ¿Por quién votas? Tú no puedes dar el voto a personas que están en contra de los valores cristianos. Yo no estoy hablando, o sea, no tenemos partidos cristianos. Y no estamos, cuando usted va a ejercer el voto, no va a votar por alguien que tenga las cualidades de un pastor, porque si es una persona incrédula, usted no puede pretender exigirle que tenga los requisitos de una persona creyente y de un líder espiritual. Pero por lo menos que no imponga leyes que van contra
los valores cristianos. En este caso leyes pro aborto, en este caso leyes pro ideología de género. El cristiano no puede apoyar eso y tiene que vivir en santidad en todas las áreas de su vida, en toda, como dice aquí, en toda vuestra manera de vivir. Como dije, tristemente hoy se está predicando sermones y enseñanzas que no tienen que ver nada con nuestra vida cotidiana. En todas nuestras áreas, esta es la manera, esta es lo que produce la esperanza del retorno de Cristo. ¿Cómo es que tenemos que esperar siendo santos en toda vuestra manera de vivir? Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. O sea, esto no es algo opcional y esta es la manera de esperar, de vivir cuando uno vive a la luz de esa esperanza de la venida de Cristo. En Tito capítulo 2, versículo del 11 al 14, una de las 3 epístolas llamadas las epístolas pastorales, dice así, versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, oiga bien, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando habla de este siglo no se refiere al siglo XXI, no se refería al primer siglo. Más adelante vamos a explicar cuando entremos en Apocalipsis 20 hablando acerca del milenio. En verdad la historia se divide en 2 siglos. Nosotros vemos que Jesucristo hablaba de este presente siglo y de la siega, cuando habla habla de la parábola del sembrador, y cuando habla de que después en otra parábola de cuando va a ser recogido el trigo y la mala hierba, o sea, la cizaña, del trigo y la cizaña, que dice al final del siglo, se refiere al siglo venidero. O sea, el presente siglo es hasta que Cristo venga. A partir de la venida de Cristo comienza el segundo siglo, el siglo venidero, el que se refiere al estado eterno. Al estado eterno, solamente 2 siglos: el presente siglo malo, como lo llama en muchas ocasiones la Escritura, y el siglo venidero, que se refiere a la eternidad, ¿no? Ya cuando venga Cristo, el juicio, y establezca todo y estemos en la eternidad con Él. Por eso es que eso es a lo que se refiere, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Oiga bien, esto es algo, la salvación es por fe. No hay nada que usted tiene que hacer. Usted viene a Cristo en arrepentimiento y fe, y es el mismo Cristo quien le produce a usted, el mismo Dios quien le concede el don del arrepentimiento y la salvación. Pero es usted quien se tiene que arrepentir. Somos salvos, no por obras, totalmente por gracia. Pero en lo que es la santidad práctica, del diario vivir, nosotros no podemos sentarnos en una silla como algunos cristianos creen. O sea, que usted se sienta en una silla y bueno, a ver, que el Señor me quite estos malos deseos. Ay, que el Señor me quite a mí los deseos de la pornografía. Que el Señor me quite los deseos de la homosexualidad. Que el Señor me quite los deseos de emborracharme. Que el Señor me... No. Es que tú tienes que batallarte. Cristo te ha dado las armas para tú batallarte con eso. Y dice enseñándonos que renunciando, eso es la parte que nos toca a nosotros, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este presente siglo, sobria, justa y piadosamente, una vida de piedad. Vemos que esta es la manera de esperar el retorno de Cristo, aguardando, versículo 13, oiga bien, aguardando la esperanza y bienaventuranza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Mire esto. ¿Qué es lo que está aguardando? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí a Tito, en la iglesia primitiva? Esta es la manera que tenemos que esperar la venida de Cristo. Pero note lo que él dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Él no estaba esperando un rapto secreto. Él estaba esperando cuando Cristo venía, que dice en Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá. Cuando Cristo sea manifestado. Esta palabra manifestación
viene del griego. ¿Por qué del griego? Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Oiga bien, en griego, no en hebreo, como algunos de estos nuevos judaizantes modernos quieren hacernos creer, ¿no? Que tienes que aprenderte esta palabra en hebreo. No, no, señor. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Por qué? Porque el griego era el idioma internacional en ese tiempo, como decirlo hoy en día, el idioma internacional es el inglés. O si usted quiere escribir algo a nivel internacional, tiene que escribirlo en inglés. Pues en ese tiempo era el griego. Entonces la palabra en griego de manifestación que usa aquí el apóstol Pablo es apocalipsis. Apocalipsis, ¿le suena familiar esa palabra? Claro, porque así que se llama el libro, le han puesto el nombre del libro, Apocalipsis. ¿Ve? Que literalmente es un desvelamiento, o sea, es quitarle el velo, es un descubrimiento, denota una revelación, una manifestación. Entonces la revelación se refiere a su manifestación sin el velo de la humanidad que Cristo tuvo en su encarnación. En su segunda venida será revelado en toda su gloria y en todo su resplandor. Eso es lo que esperaba la iglesia primitiva. Eso es lo que nosotros tenemos que estar esperando. Pero ¿cómo? En una vida de santidad. ¿Qué es lo que produce eso? Nuevamente, que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Nuevamente, hay hermanos que insisten en que la iglesia no espera la manifestación es para el pueblo judío. No. Primeramente, la iglesia está compuesta de judíos y de gentiles. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el Israel de Dios. Esto no estamos hablando de doctrina de reemplazo como algunos hablan, estamos hablando de continuidad. Dios siempre ha tenido un pueblo, aquellos que han sido salvos por la fe, aún desde tiempos antiguos, aún desde tiempos del Antiguo Testamento. Ese tema ya lo tocamos en otro video anterior, así que no voy a entrar en detalle. Pero vemos aquí que la manifestación en gloria, que algunos hermanos dicen que no es para la iglesia, Pablo dice sí es para la iglesia. Sí es para la iglesia, y la iglesia tiene que estar aguardando esa esperanza y esa bienaventuranza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y nota bien mis hermanos, aquí a Jesucristo se le llama gran Dios. Hay personas que niegan la deidad de Cristo. No, en la Biblia en ninguna parte dice que Jesucristo es Dios, no. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Aquí lo está diciendo claramente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que vemos claramente, o sea, cómo es que nosotros debemos de aguardar y de vivir con esa esperanza. ¿Qué es lo que produce esa esperanza del retorno de Cristo? No es estar buscando señales, no es estar buscando a quién poniendo fecha, no es buscando quién es el anticristo. No. Es viviendo en santidad. Es un mandato. Tener esta esperanza es un mandato, no es opcional. Es un mandato dado a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ahora bien, lamentablemente, muchos cristianos ya no viven con esa esperanza. No anhelan el retorno del Señor. Se enredan cada día más en los afanes de este mundo. Y muchos predicadores son los primeros que han abandonado este tema. Ya no predican sobre el retorno de Cristo. Eso es una triste realidad. Pero la Biblia nos advirtió acerca de este peligro. La Biblia nos advirtió acerca de este peligro. Si nosotros vamos a Mateo 24, vamos a ver que la Biblia nos advirtió acerca de esto. Mateo 24, versículo del 36 al 51. Dice así, del 36 al 51. Pero del día y de la hora nadie sabe. Así que no se deje llevar por estas personas que andan poniendo fechas y que se han hecho cálculos. No, el día y la hora nadie lo sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todo, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Oiga bien, en los días de Noé, Noé estuvo predicando por 120 años, advirtiéndole, viene un diluvio, viene el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Y qué hicieron la gente? Este está loco, este tipo está loco. Y siguieron viviendo. No es que lo que estaban haciendo necesariamente era malo. Bueno, sabemos que el pecado abundaba en ese tiempo. Pero aquí lo que Jesús que está hablando no es referente al pecado. Jesús está hablando a la manera en que ellos reaccionaron. A una manera, o sea, como que esto no es conmigo. Como hoy en día se le habla del evangelio, se le habla del retorno de Cristo, se le habla de que un día toda persona va a tener que enfrentar a Jesucristo, sea como Salvador o como juez. Se le habla acerca de un infierno, de una condenación eterna. Se le habla de que Cristo viene. Y de que es necesario que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Y como la gente vive, como eso no es conmigo. No, eso no es conmigo. Eso es para los fanáticos religiosos. Siguen en las cosas de su diario vivir. Están muy ocupados en su diario vivir para venir a Cristo. Están muy ocupados para comprometerse con Cristo. Hay muchas cosas que según ellos son más importantes. Así va a ser. Dice que en los días antes de la venida de los Cristo va a ser igual que en los días de Noé. Dice que siguieron su vida, su diario vivir, su vida cotidiana como si nada. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y aquí tenemos que entender, o sea, este pasaje dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Oiga bien, algunas personas piensan que esto está hablando de un rapto secreto, pero no podemos sacar este versículo del contexto en el que está hablando. Primeramente, que los que dicen eso dicen que Mateo 24 no se refiere a la iglesia, así que estos dos versículos están en Mateo 24, estos dos versículos, y dice que uno será tomado y otro será dejado. Tenemos que entender a qué se refiere. El ser tomado es ser tomado por el juicio, es ser tomado por el juicio. Esto no está hablando de un arrebatamiento, de que no, el ser tomado es por el juicio en el contexto que estamos leyendo. Note que el contexto dice que en los días de Noé no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, o sea, los arrastró. Asimismo, en la venida de Cristo van a ser unos llevados por el juicio. Eso es a lo que se refiere en su contexto. Si usted saca este texto del contexto, pues claro, usted puede hacer cualquier enseñanza separándolo completamente. Versículo 42. A eso es a lo que se refiere. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada por el juicio. Tomada por el juicio. Y la otra será dejada. ¿Cuál es la advertencia? Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nadie sabe el día ni la hora. Velad pues. ¿Y cómo es que tienes que velar? Viviendo en santidad, viviendo con esa esperanza. No es buscando fecha, no es buscando quién es el anticristo, viviendo en santidad. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, o sea, haciendo su voluntad. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, como han dicho muchos supuestos predicadores y pastores del Evangelio, y comenzara a golpear a sus ovejas, empiezan a exprimir a las ovejas, sacándole el dinero, predicando un falso evangelio de prosperidad, haciendo negocio del evangelio. Dice, a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, aún a tener una vida igual que las personas que no conocen el evangelio. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. También en Lucas, eso es una advertencia, en Lucas 21, versículo 34, Lucas 34 al 36.
Mire la advertencia que el Señor nos trae. Mirad también por vosotros mismos. O sea, aquí le está hablando a la iglesia, a los discípulos. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y oiga bien, este no es el tema, pero note que la Biblia siempre pone la glotonería junto a la embriaguez. Hay muchos cristianos que es muy fácil hablar de borrachera. El cristiano no puede tomar alcohol, el cristiano que no fume, el cristiano que no se meta droga. Y estamos de acuerdo. El cristiano no debe de emborracharse, el cristiano no debe de dañar su cuerpo con nicotina, ni estarse metiendo droga. Debe de poner su confianza y su ansiedad en el Señor, no en alcohol ni en droga. Pero también habla de la glotonería, y hay muchos hasta líderes, pastores, que son los primeros glotones, y de eso no hablan porque no les conviene. Hay quien come, así como hay quien se emborracha por la ansiedad, hay quien come por ansiedad y no está poniendo su ansiedad sobre Cristo. Y la Biblia condena la glotonería igual que condena la borrachera. Siempre los pone uno al lado del otro. Pero la Biblia dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo. ¿Cómo? ¿Buscando señales? No, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando dice todas estas cosas que vendrán, no está hablando de una gran tribulación terrenal, está hablando del juicio eterno. Del juicio eterno que se va a manifestar, la condenación eterna cuando Cristo venga. Así que, pero independientemente que usted entienda esto así, o que usted crea que está hablando de que lo va a librar de la gran tribulación, independientemente, aquí lo que está diciendo es que nos manda a velar. ¿Y cómo debe de ser ese velar? En santidad, en oración, en esperanza, renunciando a los deseos mundanos. No es adaptándonos, no es vivir como todo el mundo vive. En Marcos capítulo 13, versículo 35 al 37 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos, oiga bien, a todos digo, velad. Segunda de Pedro, si vamos rapidito a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 en adelante, lo voy a leer rapidito porque ya se nos está yendo el tiempo. Y vamos a ver si terminamos hoy verdaderamente este tema de la segunda venida de Cristo. Este ya es el tercero. Dice el apóstol Pablo: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Parte primordial de la prédica es la exhortación, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Estas personas no están renunciando a sus deseos de la carne, están viviendo en impiedad, no en santidad, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. O sea, mira cuánto, hacen 2000 años que están diciendo que Cristo viene y no viene nada. O sea, olvidemos ese tema, como han hecho muchos pastores y predicadores hoy en día. Vamos a hablar de las bendiciones terrenales, vamos a hablar del decretal, vamos a hablar de que usted es un hijo del rey, se merece lo mejor en esta tierra. Usted no puede enfermarse, usted tiene que tener carros nuevos, mansiones nuevas, usted tiene que pactar con Dios con dinero, darle $100 a Dios para que Dios le dé 1000 a usted. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? O sea, estos ignoran voluntariamente, no es que son engañados, voluntariamente ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, por la palabra de Dios, no por la evolución. Fueron hechos no de un Big Bang, por la palabra de Dios.
que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, en el diluvio de Noé, un diluvio universal. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Esa es la manera de esperar el retorno. No podemos estar viviendo la vida loca, al garete, no. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos sus promesas, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. No podemos estar pasivamente. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas en las cuales hay algunas difíciles de entender. Mire, el mismo Pedro reconocía que hay partes que eran difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Esa es la manera, mis hermanos, de esperar la venida de Cristo en santidad. Cuidémonos de no caer como han caído muchas personas que se llaman cristianas, de vivir como el mundo vive. Ya no tenemos esa esperanza. Yo exhorto, si hay algún predicador, pastor viendo a uno por medio de este video, yo le exhorto a que empiece a predicar en su iglesia, en la congregación que Dios le ha puesto pastorear, por la iglesia de Cristo, que empiece a exhortar a las personas acerca del retorno de Cristo y de cómo es que tenemos que vivir. Olvídese de de quién es el anticristo, de que si la marca de la bestia va a ser tal cosa, de que si Rusia es Magog, que si... No. Prediquemos acerca de cómo tenemos que vivir de acuerdo a esa esperanza. Que no nos pase como a las personas en los tiempos de Noé, que el diluvio los arrastró. Qué triste que muchas personas que se profesan ser cristianos van a ser arrastrados con el juicio. No es que perdieron su salvación, es que nunca fueron. Como dice el Señor Jesús en Mateo 17. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y Él les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca, no es que fueron y dejaron de ser, nunca os conocí. No es que el Señor no sabía quiénes eran, el Señor sabe quién es todo el mundo. Cuando habla de que no os conocí, es que nunca tuvo una relación cerca con ellos. O sea, nunca fueron parte del redil de Dios. Así que, mis hermanos, aquí vamos a terminar ya con este tema. Voy a leerles el versículo 10. Volvemos otra vez al versículo que comenzamos. Es aquí que viene con las nubes y todo ojo, no va a ser algo secreto, todo ojo le verá. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos, el retorno, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Y dice: y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Muchos se van a lamentar, los impíos se van a lamentar, los impíos van a gritar a las piedras que los tape, que los esconda de la gloria del Cordero que viene en juicio para ellos, a darnos reposo a nosotros y en juicio para ellos. Y terminamos con el versículo 8, donde dice: yo soy el alfa y el omega, o sea, la primera y la última letra del abecedario
griego, es como decir la A y la Z. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dios es principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Así que aquí cerramos este estudio con esto. Quiero exhortarles, mis hermanos, este video, siéntete en la libertad de copiarlo, de enviarlo a otras personas, de compartirlo. Cualquier pregunta sobre este tema lo puedes escribir ahí en la parte de abajo. También puedes ponerle like, también puedes suscribirte al video, al canal de YouTube de Ricky Frontán para que puedas ver todos los videos que estamos trayendo. Pero si tú no estás en Cristo, mira, si tú no estás seguro, yo te exhorto a que tú vengas a Cristo. Si tú te llamas cristiano, pero tú ves y examinas tu manera de vivir y no estás de acuerdo a lo que dice las Escrituras, si tú te consideras un cristiano apartado, como he hablado con muchos, mira, ahora es el momento, ahora es el día de salvación. Mañana puede ser muy tarde. Acuérdate que si la muerte nos sorprende, ya Cristo vino para nosotros, ya no hay más segundas oportunidades. A personas, aquí terminamos con esto. La semana que viene seguimos en el versículo 9, en el próximo video. Pero a los hermanos que quieran profundizar más sobre estos temas de escatología bíblica, yo les quiero recomendar libros muy buenos como La Biblia y el Futuro, por Anthony Joequena. Muy bueno, se los recomiendo. También La Biblia y el Más Allá y el Fin del Mundo por William Hendrickson. Y también El Fin de los Tiempos, una explicación para todos, una escatología basada en el Evangelio por Samuel E. Waldron. Son muy buenos. También hay muy buenos predicadores como Sugel Michelén, Paul Watcher, Miguel Núñez, que puedes escuchar buena palabra de Dios. Así que bueno, mis amigos, mis hermanos, será hasta el próximo video. Nuevamente recuerda, comparte este video, estudia, analiza lo que se ha dicho aquí a la luz de la Escritura. Sé como los hermanos de Berea, escudriña todo, mi hermano. Y que este estudio sirva para nosotros tener esa esperanza, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos de pandemia, tiempos donde vemos que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Vamos a poner nuestra esperanza en el retorno de Cristo. Vamos a anhelar diariamente el retorno de Cristo. Vamos a clamar por el retorno de Cristo. Pero que no solamente sean nuestros labios, sino que nuestra vida refleje esa esperanza. Así que será hasta el próximo video. Dios me los bendiga. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.